Excelente, Diana. Muchas gracias. Empezamos. Bueno, miren, vamos a tratar un tema que me parece muy apasionante, que es el tema de la cura del susto o la cura del espanto, dependiendo de en qué región se maneje el término, pues va a cambiar, ¿verdad? Y de hecho hay también palabras que pertenecen a la lengua de origen para referirse a este tipo de experiencia. Dentro del psicotrauma somático, que es el modelo que nosotros trabajamos y que es precisamente el diplomado, el entrenamiento que vamos allá a dar en San Luis Potosí, es muy importante recuperar la esencia de las terapéuticas primales. Nos referimos a estas terapéuticas que se han desarrollado de forma ancestral en nuestro México antiguo, en nuestro México profundo, y que siguen operando de forma inconsciente en todos los mexicanos, no importa que aún nos encontremos viviendo en espacios urbanos. Esta cosmovisión mesoamericana sigue impactando profundamente nuestra identidad y también nuestra particular cosmovisión que ha sido de alguna forma sincretizada entre esto que llaman las tres raíces del México, ¿no? Que es la raíz indígena, la raíz europea y la raíz africana. Este sincretismo ha sido muy importante porque también ha enriquecido nuestra cultura y hay muchos aspectos que podemos ir recuperando de estas visiones o de estas cosmovisiones para nuestra práctica contemporánea. Entonces, dentro del psicotrauma somático es una forma de abordar el trauma emocional, pero no desde los lóbulos prefrontales, ni desde la creencia de que la mente se encuentra en el cerebro, sino abordando las memorias traumáticas desde el cuerpo. Esta visión de que hay algo que está dentro de ti, que no eres tú misma, ese algo que está dentro de ti y que te excede, ese algo que está dentro de ti y que te genera un malestar, es una experiencia o una percepción que va a tener cabida dentro de la perspectiva de la cosmovisión mesoamericana y que va a dar lugar precisamente a esta visión animista del cuerpo. ¿A qué nos referimos con la visión animista del cuerpo? Es esta visión que concibe el cuerpo como una entidad que está conformada por varios espíritus. En la cosmovisión mesoamericana, muy lejos de esta visión tripartita griega de el cuerpo, el alma y el espíritu, en la visión mesoamericana se entendía, ¿verdad?, a la persona como una entidad compuesta de múltiples entidades, ¿no? Una de ellas tenía que ver con lo que llaman el tonal, que tiene que ver con esto que nosotros podríamos traducir como el alma, ¿no? También hablaban de que existe un espíritu en el corazón, que es el Yolotl, y que existe también un espíritu en el hígado. Y estas entidades son las que gobiernan nuestra persona. Pero aparte de estas entidades, por ejemplo, en el corazón, también se encuentra conectada con todas las articulaciones del cuerpo, que llaman las coyunturas, y en esas coyunturas también habitan espíritus que son como embajadores o representantes del espíritu fundamental que se encuentra en nuestro corazón. Y cuando una persona enferma, cuando una persona se debilita o cuando una persona por una experiencia, podríamos llamarlo así, traumática, empieza a padecer el susto, pues estos espíritus se van debilitando, ¿no? Esta visión, esta cosmovisión más bien mesoamericana que sigue estando profundamente arraigado en nuestro inconsciente colectivo, va a tener una gran importancia aproximativa porque nos va a permitir abordar el tema del trauma en el cuerpo desde una perspectiva que va a ser muy práctica, ¿no? Y que de hecho va a tener mucho sentido desde la visión contemporánea de cómo funciona el trauma en el cuerpo, que básicamente son las visiones neurobiológicas, de la conexión del cerebro con el cuerpo,
la conexión psicogastroenterológica, que es la conexión de los intestinos, de nuestro segundo cerebro, de la microbiota y del sistema nervioso entérico con todos los procesos mentales, emocionales y actitudinales, ¿no? Y también tiene que ver con la conexión entre nuestro par craneal, que es el nervio vago, y cómo se va a relacionar el nervio vago con nuestra expresión en el rostro, con nuestra garganta, con nuestro pecho, con nuestro abdomen, ¿no? Entonces, esta visión indígena va a ser muy importante para el psicotrauma somático, para tener esta aproximación mucho más viva en el cuerpo, ¿no? Y lo digo más viva en el cuerpo porque normalmente en la visión occidental, aunque tratamos el cuerpo viviente, lo tratamos como un cuerpo muerto, lo tratamos como un cuerpo inerte, lo tratamos básicamente como un objeto. La visión occidental tiende a diseccionar, tiende a cosificar y tiende a separar. Sin embargo, las cosmovisiones indígenas tienden a integrar, tienden a unificar, tienden a profundizar en esa unión y tienden a tener una cosmovisión compleja, o podemos llamarlo así, holográfica de la realidad, ¿no? Entendiendo esa múltiple conectividad que va a tener no solamente el organismo hacia adentro, sino el organismo hacia afuera. Y eso va a tener una relevancia fundamental para toda esta visión que abordamos en el campo del psicotrauma somático, ¿no? Entonces, podríamos decir, esa es, digamos, aventuro esta hipótesis, que uno de los primeros psicotraumatólogos, podríamos llamarlo así, somáticos, se encuentran precisamente en estos y en estas terapéuticas primales de nuestro México profundo. Esto es, en toda esa tradición de curandería que a lo largo de todo Mesoamérica comparten le llaman así, un complejo de filiación cultural que se denomina la cura de espanto, ¿no? Y esta perspectiva va a ser muy importante, no solo por la aproximación que se le da al cuerpo, que vamos a ver un poquito la riqueza que tiene esta aproximación, sino también por la terapéutica en sí. Esto es, esta visión ritualizada donde se utiliza el cuerpo, ¿verdad? Donde se utilizan elementos simbólicos para poder llevar a cabo ese efecto, eso que llamaba Levi-Strauss, esa eficacia simbólica del ritual y del símbolo sobre la realidad física y material, ¿no? Algo quizás muy similar a lo que ha popularizado de forma más reciente este señor que habla sobre la psicomagia, ¿no? Jodorowsky, porque, bueno, recordemos que Jodorowsky también estuvo con esta Pachita, y que allá en la Ciudad de México, ¿no? Donde se encuentra el parque de Río de Janeiro, ahí daba consulta Pachita, y también por ahí eran vecinos, ¿verdad? Jodorowsky, y Jodorowsky le tocó acudir a algunas sesiones de Pachita, y Jodorowsky quedó profundamente impactado por esto, ¿no? Y él, como buen dramaturgo, ¿verdad? Entendió precisamente esto que hablaba Levi-Strauss en el ámbito del estructuralismo antropológico, que es lo que le llama la eficacia simbólica. Eso que actualmente Joe Dispenza también ha referido como el efecto em, de la creencia, ¿verdad? Sobre el cuerpo, ¿no? Estos efectos placebos, ¿verdad? Que van a tener cierto tipo de imágenes, cierto tipo de creencias, cierto tipo de pensamientos que van a dirigir, ¿no? Esta fuerza de la mente sobre el cuerpo, esta fuerza del símbolo sobre el cuerpo. Y para llevar a cabo esa eficacia simbólica, o sea, para llevar a cabo esa performatividad del cuerpo a través del símbolo, se necesita el ritual, se necesita también la creencia, se necesita una serie de pases, una serie de movimientos, una serie de sonidos, un ambiente, un clima que propicien ese efecto placebo
en la persona, ¿no? Entonces, desde esta aproximación de la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, también es posible entender cómo la práctica de la cura de espanto va a tener una significación colectiva dentro de las comunidades para llevar a cabo estos procesos de enfermedad, de salud y de bienestar, ¿no? Eh, Podríamos decirlo así, que este concepto de, del susto vendría siendo un poquito como el diagnóstico que se le daba anteriormente a esto que actualmente nosotros le llamamos, por ejemplo, a partir del DSM-3 y el DSM-4, como el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno disociativo de la personalidad, los síntomas disociativos, y toda una serie de trastornos peritraumáticos, como pueden ser trastornos de ansiedad, como pueden ser trastornos del estado de ánimo y como pueden ser trastornos de la personalidad transitorios, ¿no? Este complejo de trastornos que actualmente describimos desde el punto de vista psiquiátrico, pues bueno, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros ancestros, estos terapeutas primales que han estado trabajando en diferentes comunidades, pues tuvieron bien a llamarle a esto que nosotros llamamos trauma como el susto, ¿verdad? En algunas lenguas significa literalmente la pérdida del tonali, la pérdida del alma, ¿no? Eso vendría siendo, digamos, una traducción quizás más fiel a el término original que se utiliza para esta enfermedad, que en español así le llamamos, que es la enfermedad, ¿verdad? Del susto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir abordando un primer elemento que me parece fundamental, que es esta parte del cuerpo, porque es algo que nosotros dentro de este entrenamiento de psicotrauma somático empezamos a trabajar. Y fíjense que les voy a compartir algo muy personal, porque yo soy, aunque yo soy de la Ciudad de México, mi familia por parte de mi madre es de Veracruz, y entonces yo crecí desde muy chico con toda esta cosmovisión que tenía que ver con los hierberos, los curanderos, los sobadores, las parteras, este, pues, este tipo de medicina tradicional, ¿verdad? Los rezos, las cebollas en la puerta, los tés, etcétera. Y entonces mi mamá, durante la Semana Santa o a veces en Navidad, pues acudíamos a esta zona allá en Veracruz, que se llama Tierra Blanca, y bueno, en esa zona había y sigue existiendo todos estos mitos, pues de los chaneques, de los nahuales, etcétera. Y yo de pequeño, pues viví una serie de situaciones traumáticas que hacían que yo en las noches me sobresaltara constantemente, ¿no? Tuviera este tipo, digamos, como de descargas neurogénicas y eléctricas que me llevaban al sobresalto. Entonces, mi mamá me llevó con una curandera de Tierra Blanca, que era una amiga de ella, y esta curandera le dijo, es que tu hijo está enfermo del susto. O sea, sucedió algo, le aconteció algo que se asustó, ¿no? Entonces yo más o menos quizás habré tenido entre 3 y 4 años, pero recuerdo muy bien esa experiencia, ¿no? Recuerdo el ritual que realizó, recuerdo que utilizó aguardiente porque era muy fuerte el olor, utilizó hierbas y después me sacó al patio de mi abuelita y en ese patio donde había gallinas, había puercos, había un árbol de mangos, etcétera. Recuerdo que ella se ponía en un lugar, mi mamá en otro lugar y me llamaba, le pedía a mi mamá que me llamara por mi nombre y yo iba con mi mamá y ella, la curandera llegaba por atrás y me asustaba, ¿no? Entonces yo me sobresaltaba, ¿no? Y entonces mi mamá se cambiaba de lugar y me seguía llamando y yo iba con ella y llegaba nuevamente la curandera por atrás y chin, me asustaba. Entonces, esto sucedió en varios momentos durante esa sesión hasta que de repente dejé de asustarme, ¿no? Esa fue una experiencia muy significativa y se los comento porque precisamente esa experiencia significativa
viva que yo experimenté en la infancia, y que la sigo teniendo muy fresca en mi mente y en mi cuerpo y en mi espíritu, pues también fue una técnica que yo he estado trabajando y que hice una traducción y una comprensión contemporánea de esta técnica para trabajarla en un contexto terapéutico, ¿no? Yo a través de estas investigaciones que he realizado sobre el trauma en el cuerpo y utilizando esta técnica de cura del susto dentro del psicotrauma somático, lo que empecé a entender del cuerpo es que el cuerpo puede tener dos aspectos fundamentales. Podemos decir dos causas y dos consecuencias fundamentales del susto, entendiéndolo también como una experiencia traumática. Uno, que la persona haya experimentado una pérdida de su energía vital, una pérdida de su espíritu, que hay algo dentro de la persona que se perdió. Es algo que nosotros actualmente le llamamos duelo, ¿no? La experiencia traumática siempre va a suponer una experiencia de duelo. La experiencia traumática siempre vas a perder algo. Por ejemplo, en la experiencia traumática puedes perder la seguridad, puedes perder la confianza, puedes perder la fe, puedes perder, digamos, hasta tu salud mental. Entonces, el trauma supone una yancia, el trauma supone una ruptura. Esa es, digamos, la definición etimológica de trauma, que significa quiebre, significa herida. Etimológicamente, la palabra trauma se refiere al acto de quebrar, por ejemplo, el maíz o de quebrar la caña. La etimología de la palabra trauma es, tiene que ver mucho precisamente con el trabajo con la tierra, el trabajo con las plantas, ¿no? Entonces, trauma es eso, cuando se corta la caña, ¿verdad? Entonces, el trauma que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana siempre va a suponer una pérdida, ¿no? Esta visión de la pérdida, que de hecho la tenemos en nuestra concepción psicológica o psicosocial del trauma, pues forma también parte de esta cosmovisión indígena. La persona que vive una experiencia atemorizante, amenazante o traumática pierde algo de sí mismo, ¿no? Eso que pierde es el espíritu, es el tonal, son estos múltiples espíritus que se encuentran en el cuerpo y que se quedan atrapados en otro lugar, posiblemente en el lugar donde sucedió el evento traumático, o pueden quedar atrapados por una persona en la creencia indígena que te hizo, por ejemplo, un mal de ojo, o que te hizo brujería, o que te intentó hacerte algún tipo de daño, ¿no? El segundo elemento que me parece muy interesante es cuando durante la experiencia traumática, si bien puedes perder algo, también entra algo dentro de ti. Y esto tiene mucho sentido desde la perspectiva de la física, ¿no? Existen fuerzas, ¿verdad? Que organizan la vida, ¿no? Por ejemplo, pero también existen fuerzas que desorganizan y que desordenan la vida. Me estoy refiriendo a la vida también en términos celulares, en términos del tejido, en términos neuronales, ¿no? Cuando tú te expones ante una situación amenazante, es traumática porque esa situación amenazante tiene una energía que sobrepasa tus capacidades, que sobrepasa tus recursos de gestión y de administración de la experiencia traumática, ¿no? Entonces, ese sobrepasar, ¿verdad? Digámoslo así, tu sistema nervioso pone en jaque tu organismo, colapsa tu sistema nervioso, colapsa tu nervio vago, se detienen los procesos fisiológicos de digestión. Hay un bloqueo en el sistema nervioso entérico, ¿no? Hay una respuesta de alarma del organismo, en este caso, por ejemplo, de las redes de fascias, ¿verdad? Que tratan de proteger el cuerpo y entonces lleva el cuerpo a un nivel de tensión y donde se activa el eje del miedo, el eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal, que libera una serie de glucocorticoides que nos va a preparar para la lucha o nos va a preparar para la huida. Cuando nuestro organismo no puede luchar, cuando no puede huir,
cuando no puede buscar el vínculo social para resguardarse de esta amenaza, entonces nuestro organismo entra en algo que llamamos freeze. El organismo se enfría, el organismo se congela, nuestro sistema nervioso literalmente se congelan nuestros riñones, que es ahí donde vamos a guardar mucho del miedo producido por la experiencia traumática. Este congelamiento del organismo va a llevar a una depresión del sistema psico, neuro, endocrino, inmunológico, que va también a ser la fuente de múltiples síntomas y de múltiples trastornos si no se atiende de forma adecuada o temprana, ¿no? Entonces, esta visión también forma parte de la visión de la cosmovisión indígena. En la cosmovisión indígena hay algo que entra en ti, hay algo que se apodera de tu cuerpo. Por ejemplo, esta experiencia de miedo, esta experiencia aterradora, que seguramente quizás alguno de ustedes ha experimentado, que se le llama que se te suba el muerto, que es una parálisis a nivel fisiológica, donde la persona quiere gritar pero no puede, donde quiere mover su cuerpo pero no puede, entonces experimenta una profunda impotencia. Esta profunda impotencia supone, ¿verdad?, la sensación como de si algo o alguien te estuviera deteniendo, por eso le llama así, se te sube el muerto, sientes como si alguien estuviera encima de ti y no pudieras moverte. Esta experiencia de parálisis del sueño también se va a experimentar de forma cotidiana en la vida. La persona puede experimentar esta parálisis en su vida cotidiana, por ejemplo, en su garganta, al no poder expresar algo, ¿no? Es como estas experiencias donde dicen, ay, me peleé con tal persona, pero yo le pude haber dicho eso, qué coraje que no le pude decir, ¿no? Y ahí entonces empezamos a guardar en nuestra garganta una parálisis. O esas experiencias de ataque de pánico donde de repente la persona siente una opresión en el pecho, empieza a experimentar taquicardia, empieza a sofocarse y entonces decimos ahí que esta tiene una parálisis o un espasmo a nivel del diafragma. O cuando la persona quiere dar un golpe o quiere tomar algo, pero siente esa impotencia a nivel de los brazos, ¿no? O quiere correr o quiere huir, pero la persona siente esa impotencia o esa parálisis a nivel de las piernas, ¿no? O posiblemente también en una relación sexual, la persona también se quede en freeze, se quede congelada y no puede experimentar la energía sexual y el placer que supondría ese encuentro sexual. Estos y otros ejemplos nos hablan precisamente de ese algo que está dentro de mí, que no soy yo y que me impide, que me bloquea, que me lleva a esta experiencia profunda de impotencia, ¿no? Entonces, estas dos visiones son, digamos, muy compatibles con la visión, esta cosmovisión indígena. ¿Por qué? Porque el susto, el trauma, supone que se guarda dentro de ti, ¿no? Y es algo que yo he observado en el trabajo clínico dentro del psicotrauma somático. Al tratar a personas traumatizadas, de hecho, a veces la persona no sabe que está traumatizada, porque llega a normalizar la experiencia del trauma. ¿Por qué? Porque posiblemente vivió un trauma crónico vincular a lo largo de su infancia que con el tiempo logró adaptarse, logró sobrevivir a esa experiencia traumática, pero la integró como parte normal de su sistema, ¿no? Entonces, eso permite que la persona no logre ver que esa experiencia que experimentó, perdón, que vivió, pues fue sumamente amenazante y que supuso una reacción de alarma y que posiblemente le haya llevado en su infancia a situaciones de colapso emocional o de colapso a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, lo que vamos observando es cómo este tipo de experiencias quedan guardadas en el cuerpo. Esta idea de que hay algo que se te mete, ¿verdad? Digamos como una especie de posesión de la experiencia traumática, se encuentra muy acorde, salvando las distancias y las diferencias que se tienen entre esta cosmovisión y la visión neuropsicológica del trauma, pero es precisamente eso que se encuentra guardado en tu cuerpo, esa energía o ese espíritu del trauma que queda en ti, es precisamente lo que llamamos la memoria traumática somatosensorial o
la memoria traumática visceral, cuando nos referimos que esa memoria traumática se encuentra guardada en nuestro sistema nervioso visceral, que abarca desde la pelvis hasta la garganta, ¿no? Y que en un 80% también se encuentra regulada por el nervio vago, ¿no? Entonces, esto ha sido muy interesante porque cuando yo empiezo a abordar un cuerpo traumatizado, me empiezo a dar cuenta que hay un mapa corporal, un mapa somático del trauma. Esto es, el trauma no se encuentra acá, ¿no? Lo que sabemos actualmente sobre el trauma es que alrededor del 15% de la memoria traumática se encuentra en los lóbulos prefrontales, mientras que el otro 85% de la información traumática se encuentra en todo el cuerpo, en los tejidos, en las fascias, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, en las vísceras, en los órganos abdominales, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empiezo a abordar el trauma en el cuerpo, lo que yo voy observando es que diferentes partes del cuerpo guardan el trauma. Se encuentra ahí encriptado ese trauma, ¿no? Un poquito también como lo que se habla en biodescodificación. Esto es el ambiente social, el ambiente natural, cuando lo recibimos, pues no lo recibimos todos igual. En una persona se puede guardar en la garganta, en otra persona se puede guardar en los riñones, en otra persona se puede guardar en los genitales, en otra persona se puede guardar en el hígado, otras personas lo pueden guardar en la espalda, en las vértebras lumbares o en las vértebras cervicales, o lo pueden guardar en las articulaciones, ¿no? Lo pueden guardar en un ojo, ¿no? Lo pueden guardar en una mitad de su cuerpo, o en la parte alta, o en la parte baja, en la parte delantera, en la parte trasera, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante que empezamos a observar al llevar a cabo esta lectura somática del trauma. Empezar a entender que no es solamente los lóbulos prefrontales, que no son solamente el hipocampo, el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? La amígdala cerebral, etcétera, donde se encuentra guardado el trauma, sino que estamos hablando de circuitos en todo el cuerpo. Estamos hablando de zonas o de regiones donde se va a concentrar esta energía que le llamamos energía entrópica, porque es una energía que empieza a descomponer, empieza a desorganizar desde un nivel molecular hasta un nivel celular, y poco a poco ese nivel celular va alterando la estructura y el funcionamiento de las fibras, de los órganos y de los sistemas, generando algo que se conoce como el estrés pantostático, que es un estrés global de todo el cuerpo que nos lleva a un estado de inflamación, ¿no? En ese estado de inflamación es cuando vienen las enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, u otro tipo de enfermedades que puede llegar precisamente hasta la fibromialgia, el cáncer u otro tipo de trastornos, ¿no? De alguna forma, en esta visión o en esta aproximación del estrés de nuestro sistema general de adaptación, podemos entender las patologías y las enfermedades como un problema adaptativo, ya sea que la persona no haya podido adaptarse a la circunstancia, ya sea que la misma circunstancia haya afectado los mecanismos de adaptación, o ya sea que la persona no haya nacido con esos mecanismos de adaptación por una condición congénita o por un problema de transmisión genética de la información en el ADN, y que esas proteínas del ADN no se hayan desarrollado en estas capacidades de afrontamiento y de absorción de la experiencia traumática o del estrés para poder llevar a cabo una adaptación de sobrevivencia, ¿no? Entonces, esta visión que nos plantea la cosmovisión mesoamericana es muy interesante, porque eso nos permite entender este concepto de espíritus, este concepto de pérdida del alma, este concepto donde la persona de repente se experimenta como poseída, como con falta de vitalidad, con mucho sueño, con falta de hambre, ¿no? La persona puede tener pequeños mareos, desmayos, dolor de cabeza,
desmotivación, ¿no? Esto que llamamos el susto, realmente es una concepción muy compleja porque no supone necesariamente la visión tan demarcada que tenemos en Occidente sobre una enfermedad, ¿no? Que digamos, esta enfermedad tiene una causa, por ejemplo, bioquímica, como nos podríamos hablar un poquito de la depresión endógena, donde podríamos identificar ciertos problemas en la recaptación posiblemente de la serotonina o un problema en la producción de litio, o etcétera, ¿no? Sino que en estas cosmovisiones tienen una visión más compleja, más completa, ¿verdad? Sobre este tipo de trastornos, ¿no? Influye muchos elementos, por ejemplo, en la medicina indígena, influye si la persona es caliente o es fría, influye la edad, el género, influye si la persona ha desarrollado recursos, si la persona tiene una naturaleza frágil, una naturaleza fuerte, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que una persona que tiene susto va a perder temperatura en su cuerpo, va a ser una persona fría, va a tener las manos frías y sudorosas, los pies fríos y sudorosos, por ejemplo, ¿no? Va a tener dificultades de respiración, va a tender a desarrollar asma o alergias, va a tender a también desarrollar cierto tipo de dolores en su cuerpo, pudiendo llegar a tener algún tipo de fiebre. Y bueno, en algunos casos, el susto puede llegar, cuando es muy grave, puede llegar hasta la muerte, ¿no? En esta cosmovisión también se entiende el susto como una experiencia sobrenatural, por ejemplo, el que la persona se haya topado con un nahual, se haya topado con un chaneque, se haya topado con el espíritu del agua, con el espíritu de las alturas, se haya topado con ciertos seres mitológicos que se llevan a cabo dentro de la comunidad. Por ejemplo, algunos hablan al charro negro o el sombrerero, ¿no? O que se hayan cruzado con la sombra de un difunto, ¿verdad? O que alguien le haya mandado a hacer, por ejemplo, brujería, ¿no? Entonces, esta cosmovisión resulta muy interesante porque también tiene en cuenta esta realidad que nosotros podríamos llamarlo sobrenatural, ¿no? Que para ellos no es sobrenatural, sino forma parte de la misma realidad natural, pero en nuestros casos pues tendemos a diferenciar eso, ¿no? Como decir, pues esto es más de la creencia, es más del mito, pero para ellos es una realidad. Es tan real esta experiencia que tiene efectos fisiológicos. Y esos efectos fisiológicos es muy interesante. No los puede tratar un médico, no los puede tratar un psiquiatra, no los puede tratar un pediatra, no los puede tratar un psicólogo, no los puede tratar un psicotraumatólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque el terapeuta necesita estar inmerso en esa cultura para poder entender este trastorno de filiación cultural, para poder entender y diagnosticar y llevar a cabo una práctica ritual ancestral que consiste en dar test, que consiste en el levantamiento del alma, que es básicamente a partir de la ropa de la persona que se va a curar, ¿verdad? Se hace un muñeco y se lleva al lugar donde adquirió el susto, ¿verdad? Y se le llama por su nombre al susto, se le regaña al alma que está ahí atrapada en ese lugar o en esa persona para que regrese al cuerpo de la persona. A veces se le regaña, a veces se le chiquea. Se hace un rezo, por ejemplo, en un altar con santos, con deidades cristianas. Se utiliza el incienso, se utiliza en las veladoras, se utiliza cierto tipo también de oraciones muy específicas para tratar con la persona, ¿no? Puede ser una sesión, pueden ser varias sesiones, se utiliza también la limpia, ¿verdad? Yo en mi caso les comentaba, pues también utilizaron el aguarrás o el alcohol, pero pueden utilizar otro tipo de plantas, ¿verdad? A veces también le pueden dar a consumir cierto tipo de, de pociones, de tés, ¿verdad? De bebidas, para que la persona también pueda liberar todo eso que lleva adentro, ¿no? Entonces, esta visión, esta aproximación que se tiene sobre la cura del susto, logra ser muy interesante
para esta perspectiva del psicotrauma somático. ¿Qué es lo que hacemos en psicotrauma somático, no? Hay una parte dentro del entrenamiento donde aprendemos precisamente a llevar a cabo esta técnica de liberación del susto, que es así como lo llamamos, donde utilizamos, bueno, no es que nosotros seamos ni curanderos ni chamanes, ¿verdad? Pero sí lo que yo hago es integrar esta perspectiva de la neuropsicología con esta parte que es la cosmovisión indígena y esta otra parte que tiene que ver con las psicoterapias corporales para poder trabajar con el cuerpo traumatizado y poder trabajar con estos dos elementos, con la pérdida y con la posesión, ¿no? Y no se malentienda, ¿verdad? Pero es una posesión, hay algo que está dentro de ti que no es tuyo, que te está haciendo daño, que es esta energía entrópica, pero también hay algo que donde tú experimentas un vacío, una carencia, una pérdida, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos que es importante abordar. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con cómo, le llamamos así, recapitulamos la energía a través de la memoria y la imaginación para poder traer esa energía que se invirtió o que se quedó atrapada en ese lugar y con esa persona, ¿no? Y dos, ¿cómo podemos ayudar a través de esta práctica del susto en el cuerpo para poder liberar esta energía entrópica que podemos estar guardando en diferentes partes del cuerpo para poderla liberar, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, lo que hacemos fundamentalmente es que frente a esta experiencia de parálisis, de freeze que tiene la persona, ¿cómo podemos, verdad, activar su sistema de adaptación de huida o de lucha a nivel fisiológico, a nivel neuromuscular, a través de ciertos actings, a través de ciertos movimientos en los ojos, en los brazos, en las piernas, facilitamos, podríamos llamarlo así, una catarsis somática que permita desenfriar, ¿cómo le podemos llamar? Como eh, deshielar precisamente el trauma encarnado en el cuerpo para poder rehabilitar la función de lucha y huida, que eso es muy importante. Entonces, esto va suponiendo una transformación para la persona. Por ejemplo, el mirar a los ojos, el abrir más la boca, el tener una voz más grave, el poder tener una postura distinta, el poder tener más seguridad, ¿no? Esto va permitiendo también ese juego en esos dos elementos. Uno, que es recuperar esa energía, esa confianza, esa vitalidad. Y dos, el poder llevar a cabo esta liberación, este despojo de esas memorias somatosensoriales que se encuentran operando como gatillos, ¿verdad? De la impotencia y de la parálisis a nivel corporal. Bueno, pues eso es un poquito lo que yo quería compartirles a ustedes con respecto a este tema. Y bueno, pues comentarles que ya en este mes de mayo iniciamos con nuestro entrenamiento en psicotrauma somático. Va a ser un entrenamiento de una vez al mes, un fin de semana, donde vamos a ir abordando no solamente la teoría de eso que les he estado ahorita compartiendo, sino también vamos a llevar a cabo toda una serie de prácticas somáticas para tratar el trauma que se encuentra incrustado en nuestro cuerpo y poder precisamente rehabilitar estas capacidades evolutivas de lucha y huida para recuperar el equilibrio homeostático de nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si Carla y si Diana tengan dudas, tengan alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acabo de compartirles. Adelante. ¿No? Ok. ¿Alguna duda igual sobre el entrenamiento? No, Hola, ¿verdad? perdón la tardanza.
Sí, todo muy interesante. Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, pues aquí finalizamos y ahí tienen ya tú tienes el contacto de quién, Diana, De Nayeli. de Nayeli y Carla el de Rosy, ¿verdad? Sí, yo tengo el contacto de Rosy. Bueno, Una duda, yo tenía entendido que era como, para capacitar a personas para que ellas dieran, ayudaran a otras personas, pero estoy entendiendo que es para nosotros mismos. es para los dos. Haz Ah, de okey, cuenta, en el entrenamiento tú vives la experiencia. okey, Yo normalmente lo que hago es trabajo con un modelo o una modelo donde yo ajá, aplico la técnica y yo les doy los manuales por escrito donde ustedes ven la técnica. okey. Y aparte, ustedes ahí durante la sesión practican en parejas. Ah, okey, okey, Tú aplicas la técnica a alguien y la otra persona te la aplica a ti. Y después la idea es que tengan prácticas durante el mes entre okey. ustedes como alumnos, como alumnas. Y que posteriormente, si tú ya tienes una práctica clínica, puedas incorporar el protocolo o algunos de los elementos del protocolo a algún paciente. Ah, okey. No, yo solamente soy paciente. Bueno, Ah, en ok, este caso con Rosy. ok, perfecto. Pues también puede ser para ti, porque fíjate que hemos tenido actualmente dos tipos de poblaciones. Una población que dice, yo quiero aprender esto porque lo quiero dar y se me hace Okey, muy ajá. interesante, pero hay personas que dicen, no, yo no quiero darlo, yo lo quiero vivir en mí. Entonces, hay Ujú. una parte dentro del entrenamiento donde trabajamos con tus propios traumas. Entonces, también de alguna forma te sirve como una experiencia de autoconocimiento para trabajar tus propios traumas a través de tu cuerpo. Okey. ¿Y, sería presencial o sería igual vía Zoom? No, sería presencial. Nosotros vamos a estar yendo para San Luis Potosí. Yo estoy acá en Ah, okey. Guadalajara, Ajá. pero vamos a estar allá en San Luis Potosí. Va a ser presencial. Si en algún momento no puedes acudir a la sesión, ¿verdad? También Ajá. quedará grabada y la podrás ver vía Zoom, o sea, la grabación y Sí, aparte sí. llevar a cabo tus prácticas, ¿no? Con la intención de que no te pierdas la información y no te La pierdas la continuidad. experiencia. Exacto, para darle Okey, continuidad. Ujú. okey. ¿Y cuánto tiempo sería? Son 7 meses, en total son 7 módulos. El costo que estamos manejando es de 3,500 pesos al mes, que incluye eso, lo que te Ajá. acabo de comentar, pero ahorita tenemos también el descuento, por ejemplo, con ustedes, si se animan. De hecho, ya tenemos ahí el grupo, ¿verdad? Ya estamos ahorita por completarlo, pero les quedaría en 3,000 pesos Okey. al Por mes. mes. Ajá. Por mes, es correcto. Sí. Entonces, Mm. sí vale la pena porque por 3,000 pesos tú tienes el encuentro de fin de semana, Ujú. tienes tu manual e información en PDF, tienes tus prácticas semanales, ¿verdad? Y Sí. aparte la experiencia de práctica que tú vas a llevar a cabo con otras compañeras o compañeros que son psicólogos o que son psicólogas y que también van a trabajar contigo. Okey. Ujú. Y otra duda, ustedes nos dirían las instalaciones, no sé si es donde yo acudo con Rosy o Es en ahí. otro. Ahí Ah, mismo, okey, okey. ahí con Rosy, sí. Fíjate que el entrenamiento está muy bonito porque, por ejemplo, empezamos trabajando todo el tema del diagnóstico, ¿no? A ver cuáles son tus Ujú. traumas, ¿no? Sí. Después empezamos a trabajar técnicas de trabajo con el cuerpo, masaje emocional para liberar las memorias corporales que se encuentran en tu cuerpo. Entonces trabajamos a través del contacto, del movimiento, trabajamos también a través del grupo, ¿no? Es una experiencia realmente muy bonita. Yo creo que es muy transformadora, que te da muchas herramientas a nivel personal, tú como persona, pero también para que tú puedas brindar, en caso que le llegue a interesar, ese tipo Ujú. de contención o de acompañamiento a una tercera persona, ¿no? O simplemente, un poquito como lo decía ahorita Diana, decía, yo tuve un susto, entonces hay una Ujú. técnica muy sencilla que es trabajar sobre los 3 puntos para la liberación del susto, que es llevando a cabo un golpeteo en este Ah, punto, okey. que es Ajá. punto de pulmón, que dando otro golpeteo en del otro lado, que también es punto de pulmón, y dando un golpeteo aquí en el centro,
que es de vasoconcepción. Entonces, mientras vas dando estos golpeteos, vas pensando un Ajá. poquito en la experiencia traumática que viviste, en el susto que Okey. viviste, vas Mm. respirando y vas soltando esa situación. ¿Ok? Entonces, Okey. esta técnica tan sencilla se la puedes dar, por ejemplo, a una persona embarazada, se lo puedes dar a un niño, se lo puedes dar a una persona adulto mayor, tú realizando los golpecitos o enseñándole a la Ajá. persona para que lo haga consigo misma, ¿no? Entonces, vamos desde estas Okey. cuestiones que son muy prácticas, por ejemplo, Ajá. apretar ciertos puntos o mover los ojos, etcétera, hasta procedimientos más complejos que tienen que ver con el trabajo sobre las fascias, el trabajo sobre los puntos energéticos en el cuerpo, pues que ya son las más técnicas de contacto corporal para liberar las memorias traumáticas, ¿no? Entonces, eso también supone un beneficio a tu cuerpo, ¿no? Si tienes dolores de cabeza, si tienes problemas intestinales, si hay dolores en tu cuerpo, pues ese es un tratamiento muy integral y muy holístico que te permite no solamente atender la parte propiamente psicológica, entre comillas, que es aquí en tu pensamiento, ¿no? Sino también Ujú. abordar todo el complejo somático de nuestro organismo, ¿no? Okey. Entonces, pues ¿Y estás invitadísima, Carla. cuándo comienza? Perdón. Iniciamos para déjame ver, estamos a 25 de abril, 25. Ajá. el 20 y 21 de mayo iniciamos, Okey, okey. 20 y Y 21 de mayo. entonces, ¿el pago sería con mes? Sí, el pago se realiza por Ujú. mes, es correcto. Okey, okey. Y ya te puedes decirle directamente a Rosy, que es la que está llevando toda esta parte administrativa y de las Okey. inscripciones, de Ajá. si te quieres inscribir, con ella directamente lo puedes hacer, Carla. Ah, okey, perfecto, porque iba a preguntar si transferencia o algo así, pero, pues, si ya es con Rosy, pues, está Sí, genial. directamente con ella, no hay ningún problema. Okey. No, pues sí, está superbién. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. no, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Espero que les haya servido esta breve presentación. Y bueno, pues si Dios quiere, y por allá nos estamos viendo. Sí, muy interesante, la verdad. Gracias, Carla. Sí, Has- muchas gracias. Hasta luego, Diana. Buenas Seguimos en noches. contacto para Claro más que sí, con adelante. gusto. Claro que sí. Buenas noches. Hasta Buenas luego. Bonita noche. noches. Bye. Adiós.